Natanael era un hombre bendecido, ingeniero de minas, con una carrera sólida y respetada. Trabajaba para una de las principales empresas mineras de República Dominicana. Cada mañana salía de su casa con orgullo, saludando a los vecinos, conduciendo su vehículo último modelo, rumbo al trabajo. Su hogar, una hermosa propiedad en una urbanización tranquila, reflejaba el fruto de años de esfuerzo. Junto a su esposa, había formado una familia ejemplar, 3 hijos. Johnny, el mayor, ya casado y con un título de ingeniero civil. Carlos, el segundo, se preparaba para graduarse también como ingeniero en minas, siguiendo los pasos de su padre. Y Nicole, la menor, dulce, inteligente, está cursando la universidad. No les faltaba nada, ni amor, ni salud, ni propósito. Natanael tenía una esposa dedicada, atenta, con quien compartía más de 2 décadas de matrimonio. Los domingos eran sagrados, desayuno en familia, misa en la mañana y por la tarde películas y charlas en la terraza. Su vida era un retrato de estabilidad y bendición. Sus compañeros de trabajo lo admiraban. En la mina todos conocían a Natanael como un líder justo y honesto. Los ingenieros jóvenes lo buscaban como mentor y él se tomaba el tiempo para enseñarles, corregirlos y alentarlos. A menudo, cuando terminaba su jornada y llegaba a su casa, se detenía en el frente, observando las luces encendidas en el interior, escuchando la risa de sus hijos, y pensaba: gracias, Señor, por todo esto. Pero la vida puede cambiar con un susurro, con una duda, con una grieta. Una pequeña discusión con su esposa se convirtió en otra y otra más, algo que no era normal entre ellos. Al principio parecían cosas simples: un desacuerdo por la universidad de Nicole, un malentendido sobre el dinero, una salida cancelada, pero pronto las palabras comenzaron a herir y los silencios a doler más que los gritos. Natanael no entendía por qué estaba pasando. Él, que había construido todo con tanto cuidado, sentía que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Fue entonces cuando cometió un error. Uno de esos errores que no parecen graves al principio, pero que abren una puerta que jamás debió tocarse. Una noche, mientras se desahogaba con un amigo de confianza, le confesó sus sospechas. Creo que mi esposa me está escondiendo algo. No es la misma. El amigo, en lugar de calmarlo, lo empujó hacia la oscuridad y le dijo: ¿y si te está engañando? Mira, yo conozco a alguien, un hombre que te puede ayudar, un tipo que sabe y es muy bueno. Además, no pierde nada con ir. Natanael dudó. Él era un hombre de fe. Iba a la iglesia y creía en Dios, pero también era humano, y el dolor de la duda puede nublar incluso al más firme creyente. Así que con esa frase envenenada de su amigo, no pierdes nada con probar, Natanael cruzó una línea invisible y sin saberlo puso el primer ladrillo del muro que los separaría de su familia y de Dios. La oscuridad nunca entra gritando, solo necesita que le abras la puerta. La primera visita fue breve. Un hombre de rostro sereno, pero mirada oscura, lo recibió. Velas encendidas, imágenes extrañas en cada rincón, olores dulzones pero pesados. Natanael se sentó. El brujo no hizo ninguna pregunta, solo le habló y le dijo exactamente lo que él quería oír.
Tu esposa no te ama. Alguien cercano quiere hacerte daño. Tienes la envidia encima. Pero tranquilo, yo te puedo ayudar con eso. Las palabras del brujo resonaron como verdades absolutas en la mente confundida de Natanael. Era como si alguien finalmente entendiera su dolor. Sintió alivio momentáneo y volvió donde el brujo una vez y otra más. Visitar brujos y brujas se volvió una adicción, y como toda adicción le exigía más y más. Pronto Natanael tenía su propio altar en casa. La habitación que era de Johnny ahora estaba dedicada a imágenes, velas y figuras. Pinturas extrañas cubrían las paredes. Estatuas que no recordaba haber comprado aparecían en el jardín. Elefantes, duendes y gárgolas. Y el silencio, ese silencio pesado que se sentía como si algo respiraba en la oscuridad. Como dicen Proverbios 26-27, el que cava un hoyo caerá en él. Al principio su esposa intentó comprender, pero luego le pidió que se detuviera y le rogó que volviera a los caminos de Dios, pero él estaba ciego. Los domingos ya no eran para desayunos familiares, eran para rituales. Ya no asistían juntos a la iglesia. Él prefería encerrarse. Y el amor que había construido durante tantos años se fue desmoronando y el viento se lo llevaba como polvo entre los dedos. 2 años después, su esposa no aguantó más y se fue. Se llevó su dignidad, su dolor y 2 de sus hijos que aún vivían con ellos, Carlos y Nicole. Y a los pocos meses, los hijos dejaron de visitar la casa porque sentían miedo. La casa de Natanael ya no era un hogar, era una cueva, oscura, silenciosa, fría. Los vecinos murmuraban que las estatuas del jardín se movían por sí solas. Puertas que se cerraban, gritos en la madrugada, sombras que no tenían dueño. Todo el vecindario empezó a hablar. La casa estaba embrujada, decían. Ese hombre hizo un pacto con el diablo. Murmuraban y murmuraban, y el miedo creció. Al poco tiempo de irse su esposa, Natanael perdió su trabajo por falta de estabilidad. Ya no recibía visitas, las cuentas se acumularon, le cortaron la electricidad, luego el gas y por último el agua. Pasó el tiempo, 1 mes, 3, 1 año, 5 años. 5 años después, solo una figura permanecía fiel, Nicole, su hija menor. Cada día, como un acto de amor y valentía, cruzaba el vecindario, atravesaba el jardín llena de miedo y colocaba una bolsa de comida en una mesa vieja junto a la ventana de la cocina. Nunca entraba, nunca decía nada, solo dejaba la comida y esperaba que su padre aún la tomara. No lo había vuelto a ver, nadie lo había hecho, pero sabía que aún estaba allí, respirando, encerrado, preso en su propio infierno. Con el tiempo, la casa de Natanael se convirtió en leyenda. Algunos decían que estaba muerto, otros aseguraban que lo habían visto flotar por el jardín. Nadie sabía la verdad, pero todos estaban seguros de una cosa: allí no vivía un hombre, vivía un demonio. La casa de Natanael era un espectro, una herida abierta en el corazón del vecindario, donde todas las noches se escuchaban gritos desgarradores, risas distorsionadas, objetos estrellándose contra las paredes. Los niños cruzaban la calle al pasar por allí. Los adultos evitaban mirarla, pero cada día, sin fallar, Nicole, esa joven mujer de corazón firme, atravesaba el silencio y el miedo. Dejaba comida como una ofrenda de amor sobre aquella vieja mesa.
Los años siguieron pasando. 6 años desde la última vez que alguien habló con Natanael. Y mientras el mundo seguía girando, la casa seguía allí, quietecita, silenciosa por fuera, pero viva por dentro. Algunos aseguraban que Nicole no era humana y que era quien alimentaba a los demonios que vivían allí. Incluso habían quienes afirmaban haber visto sombras salir del techo en la madrugada. Cada quien tenía una historia, una teoría, un miedo, pero nadie se atrevía a cruzar el umbral. Hasta que un día la historia llegó más lejos. Un miembro de un grupo de oración carismático escuchó hablar de la casa maldita, de un hombre poseído, de una hija que no se rinde. Y lo que para otros era leyenda, para ellos fue una misión. Eran creyentes fervientes, hombres y mujeres entre 20 y 50 años. Conocían el poder de la oración y sabían lo que estaba en juego. Uno de ellos, un joven lleno de espíritu, se levantó y dijo: ese hombre no está perdido, solo está prisionero y vamos a rescatarlo. No fue fácil convencer a todos. Algunos tenían miedo, otros dudaban, pero al final 10 personas dijeron sí. Al llegar, lo primero que sintieron fue el aire, denso, pesado, como si alguien invisible empujara sus cuerpos hacia atrás. Las ventanas estaban selladas con madera podrida, las paredes cubiertas de moho y símbolos. El jardín, un cementerio de figuras torcidas. Uno de ellos intentó orar, pero se le fue la voz. Otro sintió escalofríos sin razón, pero el líder del grupo citó a 2 de Timoteo 1:7 y dijo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces, con una patada rompieron la vieja puerta de la casa y con un grito de fe, con una oración en la boca, con la luz de Cristo por delante, la oscuridad retrocedió. Por primera vez en años, la luz tocó los huesos de esa casa. Pero lo que encontraron adentro fue más aterrador de lo que jamás imaginaron. La casa se tragó al grupo como una cueva viva. La luz no se reflejaba, era absorbida. El aire estaba viciado, húmedo, como si nadie hubiera respirado allí en años. Las ventanas habían sido selladas por dentro con tablas y clavos. Solo una rendija dejaba pasar la luz, la rendija por donde Nicole dejaba la comida. Cada rincón tenía una historia que no quería ser contada. Las figuras del altar parecían observarlos, una mezcla de santos distorsionados, rostros enmascarados, animales con ojos humanos. Pero lo más perturbador era el silencio, un silencio que no era vacío, era presencia. Uno de los miembros del grupo comenzó a orar en voz baja, otro lo siguió. Luego una mujer alzó su voz con autoridad. «Jesús es el Señor de esta casa», gritó. Y entonces algo se movió. Desde un rincón oscuro surgió una figura, descalzo, cubierto de mugre, con una barba larga y enmarañada, ojos enrojecidos. Era Natanael, pero ya no era él. Su rostro no tenía expresión humana. Su cuerpo se movía como un animal salvaje. Rugía, sí, rugía. Saltó sobre ellos con una fuerza inhumana. Mordió, arañó, empujó a 2 contra la pared. Algunos cayeron al suelo, otros querían salir corriendo. Pero el líder del grupo volvió y gritó: «No, no se detengan, sigan orando». Y citó a Santiago 4:7 y dijo: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Y no huyeron, ni uno solo. Alzaron las manos,
clamaron el nombre de Jesús. Jesús tiene el poder. Espíritu de oscuridad, salgan en el nombre de Jesús. Esa casa pertenece al Dios vivo. Natanael se retorcía, gritaba, como si algo dentro de él ardiera. Se golpeaba contra las paredes, pero poco a poco su cuerpo comenzó a perder fuerzas. Se derrumbó al suelo y entonces, sin hacer ningún sonido, comenzaron a salir lágrimas de sus ojos. Lloró. Por primera vez en años, lloró. Lo levantaron, lo lavaron, le afeitaron la barba, le cortaron el cabello, le pusieron ropa nueva y entre oraciones, susurros de misericordia, alabanzas y lágrimas, lo sacaron de la casa. Natanael no decía nada. Sus ojos estaban abiertos, pero su alma apenas estaba despertando. Miraba al cielo, las nubes, la luz, todo parecía nuevo, como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Nicole llegó y lo miró. No supo si correr a abrazarlo o llorar, pero él la reconoció. Nicole, susurró. Y entonces los años de silencio se derritieron en un solo abrazo. Mientras tanto, todos los miembros del grupo llegaron y se integraron, comenzaron a limpiar, quitar las tablas de las ventanas, romper estatuas, sacar imágenes, libros, collares, amuletos, todo lo que no venía de Dios. Fue destruido, uno a uno. Cada símbolo de esclavitud cayó, y con ello cayó también el demonio de las tinieblas. Pero Natanael nunca más volvió a entrar a la casa. Los días pasaron y aunque la tormenta había sido intensa, Natanael encontró refugio en aquel que nunca abandona. No fue fácil. Meses después, las voces que por años lo habían atormentado aún susurraban. Pero ahora él tenía una espada en la mano, la palabra de Dios. Comenzó un proceso de sanidad interior, día tras día, verso tras verso. Como dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El enemigo había querido robarle su alma, pero Dios lo restauró. Ya no habla con espíritu, ahora habla con su Padre Celestial. Natanael, cuando cuenta su historia, no lo hace con vergüenza, sino con valor, porque sabe que su pasado no fue su final. Lo que el enemigo usó para destruirlo, Dios lo usó para equiparlo. Por eso, Natanael, ya pensionado, se dedica a ayudar personas confundidas, atrapadas en engaños espirituales, almas heridas por lo oculto. Y cuando alguien le pregunta cómo sobrevivió tantos años encerrado en aquella casa, él responde con voz firme: porque Cristo descendió a mi abismo y me trajo de vuelta a la luz. No importa que tu vecino o tu amigo se encuentre en una situación difícil, recuerda, Jesús aún transforma vidas. Espero verte en el próximo video.